Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo que me escucha. Yo soy su hermano Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero bendecirte en el poderoso nombre de Jesús. En esta hora quiero compartir una fracción de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 4 versículo 1 al 10. En esta historia podemos encontrar la tentación de Jesús a mano o de parte del tentador. La Biblia dice lo siguiente, que habiendo terminado Jesús su ayuno de 40 días, dice la Biblia que fue tentado por el tentador. Y lo primero que le dice el tentador es, sintió hambre Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A lo que Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego dice las Escrituras que el tentador lo llevó a un pináculo alto y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, pues escrito está que a sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. A lo que Jesús respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Luego el tentador lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos y su gloria. Y le dijo, si te postras ante mí, toda la gloria, el poder de esos reinos, te lo voy a poner a tus pies. A los que Jesús respondió, apártate de mí, Satanás, porque solamente a Dios adorará y solamente ante Él te vas a postrar. Estoy parafraseando la historia, porque ya todos conocemos la historia. Esto está registrado en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 10. Pueden leerlo en sus casas y estudiarlo más a fondo. Aquí quiero resaltar varios puntos de esta historia. Lo primero es que dice la Biblia que el Espíritu llevó a Jesús al desierto y en el desierto fue tentado por el enemigo, por Satanás, el acusador de las almas. Lo primero que dice las Escrituras es que Jesús sintió hambre. Y fíjense que no es hasta que Jesús siente hambre que aparece el tentador. Y ojo, esto es importante. Cuando Jesús sintió hambre como hombre al fin, aparece el tentador y le dice, pero si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Obviamente Jesús podía no convertirle en pan, convertirle en bizcocho, en pastel, en lo que él quisiera. Pero Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y en el momento que convirtiera las piedras en pan, estaría desobedeciendo al Padre y obedeciendo al mandato del tentador. Otra cosa es que al Jesús convertir las piedras en pan, pues estaría diciendo al tentador, obedeciendo implícitamente al mandato y cediendo ante las necesidades físicas que tenía en ese momento. Y otro punto importante, y esto sí hay que tenerlo en cuenta, es que siempre que tenemos una necesidad, siempre el tentador va a venir disfrazando la necesidad que tenemos. Me explico. Por ejemplo, si el hombre tiene necesidad de pan, fíjate que Jesús tenía hambre, vino con pan, no vino con vino, no vino con tela que usan los reyes, no vino con una sombrilla, no, vino con la misma necesidad que tenía Jesús. En otras palabras, si tú tienes necesidad de esposa, de mujer, ¿qué va a hacer el tentador? Te va a presentar varias candidatas que quizás no sea la voluntad de Dios, pues Él sabe que tu necesidad fisiológica te exige una compañera. Tienes que tener cuidado con esto. Si tu necesidad es de dinero, te va a poner por delante trabajos que ofrecen mucho dinero o una vía fácil para saciar esa necesidad. Fíjate que Jesucristo lo venció o lo contrarrestó con la misma palabra que está en Deuteronomio, que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, nuestro sustento viene por cumplir los mandamientos de Dios que están escritos en la Torá. En la Torá dice en Deuteronomio capítulo 28, acontecerás que si pones por obra los mandatos, preceptos y principios que yo te doy en este momento, sucederá que serás bendecido en el campo y en la ciudad. Será bendecido el fruto de tu vientre, tu harina, tu granero, todo lo tuyo será bendecido si cumples los mandamientos de Dios.
Satanás vino disfrazado de Salvador para salvar y saciar el hambre del Salvador, dicho sea de paso, que es nuestro Señor Jesucristo. Vino y disfrazó la necesidad. Tienes que tener cuidado de cuál sea tu necesidad, porque el enemigo va a aprovechar esa necesidad que tiene, ya sea fisiológica, ya sea económica, sea cual sea necesidad, puede presentártela de manera muy bonita, disfrazada, y tú pensarás que esa necesidad viene de Dios, que esa necesidad suplida viene del Todopoderoso. ¿Cómo podemos saber si es de Dios o no es de Dios? Discerniendo a través de la palabra, como dijo Jesucristo. Dios nunca te va a dar algo que pueda contrarrestar o pueda violar los principios bíblicos. Dios nunca te va a dar algo, repito, que viole los principios bíblicos de su palabra. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego dice las Escrituras que lo llevó a un pináculo alto del templo, la parte más alta del templo. ¿Y sabe qué hizo el enemigo? Como Jesucristo lo venció con la palabra que está escrita en Deuteronomio, pues él utilizó el Salmo capítulo 91, que es un salmo de protección en la comunidad judía y la comunidad cristiana. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, tírate, pues escrito está. Oiga bien, el enemigo utilizó la palabra de Dios, pero utilizó la palabra transgiversada, no la utilizó completa, porque si leemos más adelante, no le conviene lo que dice. Le dijo, lánzate, pues a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Que hizo Jesucristo, volvió a contrarrestar la misma palabra que se encuentra en Deuteronomio. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate cómo el enemigo utilizó la misma palabra de Dios para hacer que el Mesías, que Jesús, violara la Torá, tentando a Dios. Él sabía que Dios podía salvarlo. También Jesús sabía que si se lanzaba, no ángeles, mandaría querubines y serafines, pero nuevamente estaría obedeciendo al mandato del acusador y desobedeciendo al Padre. Y por último, ¿qué hizo Satanás? Dice la Biblia que lo llevó a un monte alto. ¿Cuál monte? No sabemos. Lo llevó a un monte alto. Dice que le mostró todos los reinos que en ese tiempo existían. Todos los reinos habido y por haber. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios adorará y ante Él te vas a inclinar. Nuevamente, Jesucristo contrarresta al enemigo con la palabra escrita. No con revelación, no con sueños, no con lenguas, no, hermano. El enemigo se contrarresta con la palabra escrita. El apóstol Pablo dice que él vio la gloria de Cristo, aquella gloria que en Mateo 17, Cristo se transfiguró única y exclusivamente. En ninguna otra parte Cristo muestra su gloria celestial en la tierra. Juan, Jacobo y Pedro ven este acontecimiento y Pedro lo trae a colación diciendo, nosotros vimos su gloria, pero sin embargo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar firme como un ancla, que es la palabra escrita. Jesús venció al enemigo con la palabra escrita, apártate de mí, Satanás, porque solamente a tu Dios adorará y solamente a Él servirás. Fíjate que el enemigo quería hacer un atajo. Primero, los reinos, aunque están bajo el maligno, le pertenecen a Dios y a su Mesías, el Cristo. Y Cristo obviamente a su tiempo, porque está escrito en los Salmos, pídeme y te daré por herencia las naciones. Obviamente Cristo iba a gobernar los reinos, pero no en el tiempo del enemigo, sino en el tiempo de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 51 en adelante, dice que ahora no vemos que todas las cosas están debajo de los pies del Mesías, pero luego que todas las cosas le sean sometidas debajo de los pies del Mesías, el mismo Mesías se va a someter a Dios para que Dios sea todo y en todo como al principio. El Yeshua, Jesús, nuestro Mesías y Salvador,
venció al enemigo con la palabra. Por eso es tan importante conocer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque a ellos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Al estudiar la Biblia, al estudiar las Escrituras, podemos contrarrestar los malos pensamientos, esos dardos que el enemigo envía a nuestra mente para que podamos y querramos desobedecer a Dios. Pero como estamos alimentados con la palabra, como estamos llenos de la palabra de Dios, todo pensamiento antagónico podemos someterlo a la obediencia a Cristo, como dice el libro de Efesios. Podemos someter todo pensamiento, todo acto, toda palabra que no quiera hacer pecar por la obediencia a Cristo, por medio de la palabra. Así que como Cristo venció con la palabra de Dios, también nosotros podemos vencer al enemigo con la palabra de Dios, viviéndola como Cristo la vivió. Así que shalom para tu vida.